Hola queridos amigos. En la pequeña casa de un tranquilo pueblo, Huyen y su hija Maya viven días sencillos pero llenos de amor. A su lado está Ye, un hombre silencioso que carga con sacrificio y esfuerzo, cambiando cada gota de sudor por la sonrisa inocente de Maya. Parecía que aquella felicidad duraría para siempre, pero una mañana al llevar a su hija a la escuela, Huyen de pronto se dio cuenta de unas figuras extrañas que los observaban en silencio. Una sensación de inquietud despertó en ella, removiendo recuerdos de un pasado oscuro y un hombre que aún la atormentaba a ella. Mientras tanto, Ye seguía firme preparando en silencio una sorpresa para Maya, una pequeña bicicleta rosa y blanca, símbolo de esperanza y del cariño sin lazos de sangre. La alegría estalló en la risa de Maya, pero la sombra aún no se apartaba de aquel hogar. Unos ojos fríos detrás de la ventana, un pasado que no termina de cerrarse. Todo anunciaba que la tormenta estaba por llegar. La mañana transcurría en calma, con la luz del sol filtrándose suavemente entre las hojas y cayendo sobre el techo de la pequeña casa donde Huyen y Maya comenzaban un nuevo día. Los cantos de los pájaros afuera sonaban como una melodía de apertura, mezclándose con el aroma dulce del arroz caliente que Huyen acababa de poner en la cocina. Dentro de la casa, Maya se frotaba los ojos con el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros. Todavía medio dormida, corrió hacia la cama de bambú donde Ye solía recostarse, pero allí solo quedaba un espacio vacío. Con voz soñolienta, Maya preguntó: ¿Dónde está el tío Ye, mamá? Desde la cocina, Huyen giró la mirada y sonrió con ternura mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hija. Se fue a trabajar temprano, cariño. Quiere volver pronto para cenar con nosotras. Maya hizo un puchero y abrazó la almohada que aún conservaba su aroma familiar. Yo quiero que se quede en casa. Huyen se sentó a su lado, la abrazó y susurró: Él trabaja duro también por ti, Maya. Para que tengas comida, ropa bonita y puedas ir a la escuela. Él te quiere mucho. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Ye estaba concentrado en la obra. Su ropa gastada estaba empapada de sudor y sus zapatos viejos llenos de polvo. Levantaba ladrillos y cubos de cemento con sus manos endurecidas. El sol subía cada vez más alto y el calor era intenso, pero en su mente brillaba una pequeña alegría. Pensaba en la tarde cuando regresara a casa y pudiera darle a Maya un pequeño obsequio, tal vez un caramelo. O quizás solo una flor silvestre recogida en el camino. En su interior se decía: con solo verla sonreír, todo el cansancio desaparece. El ambiente estaba lleno de ruidos, martillos, choques de acero y las voces de los obreros. En medio de todos, los ojos tostados por el sol de Ye reflejaban una determinación firme. Cada gota de sudor que caía no le pesaba, la sentía como una pequeña lluvia que alimentaba el futuro de Maya. Sobre la mesa de madera, Huyen colocaba con cuidado los cuadernos nuevos y los lápices recién afilados. Al lado, un par de zapatos blancos relucientes brillaban con pureza como la sonrisa de Maya. Maya, ven a probarte los zapatos, cariño, llamó Huyen con voz llena de ternura. Maya corrió rápidamente con los ojos brillando como si llevaran un pequeño cielo dentro. La niña reía mientras se ponía los zapatos nuevos, levantando los pies una y otra vez para mostrárselos a su madre. A su lado, Bibi, el perrito fiel de la familia, saltaba alrededor de Maya, moviendo la cola sin parar, como si también quisiera compartir la alegría. «Mamá, mira, Bibi también está contento», exclamó Maya mientras abrazaba el cuello del perro. Huyen sonrió, tomó la mano de su hija y juntas caminaron alegres por el pequeño camino que conducía a la escuela. La risa clara de Maya se mezclaba con los ladridos juguetones de Bibi, transformando la mañana en una escena que parecía hecha solo de felicidad. Sin embargo, detrás de ellas, desde el callejón estrecho y bajo las ramas espesas de los árboles, se alcanzaban a ver algunas siluetas extrañas. Sus miradas seguían cada paso de madre e hija.
De pronto el aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió la espalda de Huyen. Con el corazón encogido, apretó fuerte la mano de Maya y la cargó en brazos, acelerando el paso hasta casi correr hacia la puerta de la escuela. Maya rodeó el cuello de su madre con los brazos, sin entender lo que ocurría, solo escuchando los latidos acelerados de su madre junto a su oído. Después de dejar a Maya a salvo en la clase, Huyen se quedó unos segundos más mirándola. La sonrisa inocente de la niña era un consuelo, pero en su interior la inquietud seguía creciendo. Al volver a la pequeña casa, cerró la puerta y se sentó en silencio frente a la mesa de madera donde esa mañana había puesto los cuadernos. Sus manos temblaban levemente y su mirada se perdía a lo lejos. En su cabeza resonaba una pregunta insistente: ¿por qué había gente extraña siguiéndome? ¿Será posible que sea ella? La habitación quedó en silencio, solo interrumpida por el tic-tac del viejo reloj que parecía remarcar aún más la preocupación que la envolvía. Al mediodía, el calor era sofocante y la camisa gastada de Ye estaba empapada de sudor. Después de una jornada pesada en la obra, caminaba lentamente por el pequeño camino de regreso a casa. El polvo, el sol intenso y el cansancio se notaban en su rostro curtido por el sol. En ese momento su mirada se detuvo en una tienda de bicicletas al borde del camino. Había varias de diferentes colores alineadas, pero la que más destacaba era una pequeña con el cuadro rosa y blanco y una canasta de mimbre brillando bajo el sol. Jess se quedó inmóvil. En su mente apareció la sonrisa de Maya, sus ojos grandes y la voz alegre de la niña. Sin darse cuenta sonrió y pensó: le compraré una bicicleta a Maya. Se pondrá tan feliz. Seguro correrá por todo el patio riendo a carcajadas. Sin dudar mucho, entró en la tienda. Reunió con cuidado el dinero ganado con sudor y esfuerzo, con sus manos endurecidas por el trabajo. El dueño del lugar, al ver la sinceridad en su rostro, asintió levemente y le entregó justamente aquella bicicleta que había atrapado su mirada. Mientras la empujaba de regreso a casa, el sol ardía sobre su piel y el sudor corría aún más empapando su ropa. Pero su rostro estaba iluminado por una alegría serena, la alegría de un padre sin lazo de sangre, pero con un corazón lleno de cariño. Cuando llegó a la pequeña casa, Maya todavía estaba en la escuela. Ye acomodó la bicicleta en un rincón del patio, pasó la mano suavemente por el asiento, como si acariciara el sueño más sencillo de la niña. Se sentó en el umbral mirando el regalo con paciencia y esperanza, imaginando el momento en que Maya correría hacia él, abrazaría la bicicleta y gritaría: «¡Gracias, tío Ye!». En ese instante de silencio, el cansancio parecía desvanecerse. Solo quedaba un corazón lleno de ilusión. Ye murmuró como hablando consigo mismo: «Esta tarde, cuando Maya regrese, seguro será una tarde hermosa». Afuera, la brisa traía el aroma del campo, aliviando el calor del día. Un instante pequeño, pero para Ye era toda la felicidad que esperaba. Al caer la tarde, el sonido claro del tambor de la escuela anunció la salida. Maya salió corriendo hacia la puerta, con su pequeña mochila a la espalda, dejando las huellas de sus zapatos blancos recién estrenados sobre el camino de tierra. Al verla, Bibi movió la cola emocionado, ladrando y corriendo en círculos alrededor de su pequeña dueña. Desde lejos, Huyen se apresuró a acercarse, tomando con fuerza la mano diminuta de su hija. Madre e hija conversaban animadamente mientras regresaban a la pequeña casa. La puerta de madera se abrió, y justo en el patio apareció la bicicleta rosada y blanca, bajo la luz dorada del atardecer. La canasta brillaba, el marco resaltaba como si estuviera esperando a su verdadera dueña. Maya se detuvo con los ojos muy abiertos, sorprendida. Un instante después, la alegría estalló en su rostro. «¡Mamá, es preciosa! Es para mí». Ye salió desde el umbral con el rostro curtido, aún marcado por el sudor. Sonrió con ternura y dijo con voz cálida: «Sí es para ti, Maya. Si estudias bien y sigues siendo buena niña,
este es tu premio». Maya gritó de felicidad y corrió a abrazar a Ye, hablando sin parar. «Gracias, tío Ye, me encanta, voy a aprender a montar ahora mismo». Bibi corría alrededor de la bicicleta ladrando como si compartiera la misma alegría. Huyen se quedó quieta con los ojos brillantes de emoción al contemplar la escena. En ese instante sintió todo el amor profundo que Ye entregaba a Maya, sin promesas, solo con sacrificios silenciosos, cambiando cada gota de sudor por la sonrisa de la niña. Maya subió a la bicicleta tambaleándose un poco pero insistiendo en pedalear, mientras sus carcajadas llenaban el patio bajo la luz dorada de la tarde. Ye corría a su lado con una mano en el manillar y la otra protegiéndola como un verdadero padre. Huyen llevó la mano a su boca para contener las lágrimas de felicidad. Y en silencio se dijo a sí misma: «Con solo tener días tranquilos como este, cualquier dificultad vale la pena superarla». Por la noche, la luz amarillenta del candil iluminaba la pequeña casa. Maya dormía profundamente, respirando con calma con sus manitas aferradas al osito de peluche. Bibi estaba acurrucado en un rincón de la cocina y solo quedaban los dos adultos sentados uno frente al otro. Ye aún tenía el olor del cemento en la ropa, sus manos endurecidas descansaban sobre la mesa, mientras miraba a Huyen con cierta preocupación. Había notado que desde la tarde el rostro de ella reflejaba una inquietud extraña. «¿Qué pasa, Huyen? Esta noche no has dicho nada, no eres como siempre», preguntó con voz grave cargada de preocupación. Huyen apretó los labios evitando su mirada y giraba distraídamente el vaso entre sus dedos. Pasó un largo silencio antes de que susurrara: «Hoy, cuando llevaba a Maya a la escuela, sentí que alguien nos seguía. No era uno, eran varias personas desconocidas. Estaban escondidos tras los árboles y sus miradas eran muy frías». Ye frunció el ceño cerrando con fuerza la mano sobre la mesa. «¿Estás segura podrían haber sido simples transeúntes?». Huyen negó con la cabeza con los ojos llenos de temor. «No. Lo sentí claramente. Nos miraban directo a mí y a Maya. Sentí que el corazón se me detenía. Ye, tengo miedo. ¿Y si es ella?». La habitación se volvió pesada. Al pronunciar ella, el aire pareció espesarse. Ye bajó la cabeza y una sombra de recuerdos oscuros cruzó su rostro firme. Suspiró y dijo en voz baja: «Si de verdad es ella, no será fácil». Huyen levantó la mirada con los ojos húmedos y la voz entrecortada. «Solo temo que quiera arrebatar a Maya de mis brazos. No quiero que mi hija crezca con miedo. No quiero que sufra lo que yo sufrí». Ye se levantó, rodeó la mesa y puso su mano pesada sobre el hombro de Huyen. Su mirada era firme, llena de determinación. «Escúchame. Pase lo que pase, no dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Maya. Ya he perdido demasiado. No puedo perder a esta familia». Huyen lo miró con lágrimas cayendo suavemente, pero su corazón comenzaba a sentirse protegido por la fortaleza de Ye. Asintió y susurró: «Confío en ti, Ye». Afuera el viento agitaba las ramas como presagio de una tormenta que se acercaba. En la pequeña casa el amor de Ye y Huyen brillaba como la luz del candil en la oscuridad. Pero allá fuera la noche ocultaba pasos desconocidos y unos ojos fríos que nunca se habían ido. ¿Durará esta paz? ¿Quién es realmente ella? ¿Y por qué ha vuelto justo ahora? ¿Qué hará Ye para proteger a Huyen y a Maya ante la tormenta que se avecina? No te pierdas lo que sucederá en el próximo capítulo.